El bautismo es algo especial. Voy a decirles cómo será la dinámica. Cada hermano pasará al frente, contará su testimonio. Una vez contado el testimonio, para que estén todos muy atentos, una vez contado su testimonio, pasarán a las aguas, se arrodillarán, les haré cuatro preguntas, ellos responderán a ellas, después serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después irán a cambiarse. Se cambian, toman su lugar, y al final de los 7, entonces estaremos todos aquí para compartir la mesa del Señor con los nuevos creyentes. Les pido toda la paciencia, les pido también toda la prudencia. El bautizarse es una señal también de humillación y por eso necesita que toda la congregación esté con la mayor seriedad y con el mayor ánimo en este hecho. Bien, hermanos. Entonces pasamos primero a la hermana Linda a que nos cuente su testimonio. Buenas tardes, mi nombre es Linda Juliet Cifuentes, nací el 5 de abril del año 90, tengo 31 años. Duré casi 28 años de mi vida siendo católica o diciendo que era católica. Mis padres, mis hermanos actualmente son católicos, en general todos mis familiares son católicos. Pero gracias a la obra de Dios, hace 3 años escuché de Cristo. En este tiempo, una compañera del trabajo me invitó a unas reuniones que hacían en una iglesia donde ella asistía, para damas, las cuales duraba 3 días. Decidí ir pensando que tendría respuestas a muchas situaciones que estaban pasando en mi vida. En estos 3 días de conferencia, lo que más me llamó la atención fue la alabanza. Parecía estar en un concierto, digamos que en esos días lo que más me llegó, lo que más se me quedó en esa iglesia fueron esas alabanzas, pero igualmente muchas cosas no cuadraban en lo que yo veía allá en esa iglesia. El último día de la conferencia lloré. Y no precisamente en la prédica, sino en una de las alabanzas, y ahora entendí que ese sentimiento fue más por las canciones que hacen que uno se conmueva. Este último día le conté todo al que hoy en día es mi mejor amigo, y él me invitó a su iglesia, que es también bautista. Recuerdo que me dijo que ese domingo era el día de la Santa Cena, y pues yo me imaginé que era un almuerzo, no sabía qué significaba lo de la Santa Cena. Él me indicó que no podía comer o recibir de este pan y de este vino y que lo entendería en el sermón. Ese día fue muy hermoso para mí, ver que era tan diferente lo que había vivido en la antigua iglesia con esta nueva iglesia. Escuchar al pastor predicar la palabra. Recuerdo que al inclinar el rostro para orar, escuché a la mamá de mi mejor amigo que oraba al Señor, que quise poder tener esa relación con él. De ahí empecé a asistir a esa iglesia por varios meses, tomaba los cursos, también habían cursos de peregrinos. Empecé a tener esa curiosidad de leer la palabra, de conocer de Cristo. Nunca había leído la Biblia, digamos que en todas las casas de mis familiares siempre era la Biblia abierta, pero pues yo nunca la había cogido. Creo que solo leí cuando estaba en el colegio, en las clases de religión. Cuando empecé a tener esa inquietud de conocer y de leer la palabra, supe que me faltaba algo, que me faltaba alguien en mi vida. Y aunque las cosas no mejoraban en mi vida en ese momento, sé que Dios hizo una obra en mi corazón.
Un día entré al culto en esta iglesia y no escuchaba nada de lo que decía el pastor. Así que salí y me regresé a la casa donde oré y le pedí a Cristo que me ayudara a saber qué me había pasado, porque me sentía como cuando iba a la misa de la iglesia católica. Entraba pero no entendía qué era lo que decía. Esa semana, leyendo Coalición por el Evangelio, vi que salía una opción de las iglesias inscritas a la página y vi la Iglesia Reformada del Redentor. El domingo siguiente vine, ingresé por acá por la parte izquierda y me senté en la última silla. La primera persona que me saludó en este momento fue el pastor Helber. Me quedé al final del culto y me quedé hablando con él, diciéndole parte de mi vida, qué estaba pasando, las luchas que estaba teniendo en este momento, y de ahí para acá me congrego en esta iglesia. He compartido con personas muy especiales que gracias al Señor me han permitido conocer, que es Claudia, Carolina y muchas personas más que estoy conociendo. Desde ese día hasta hoy vengo aquí a la iglesia y doy gloria a Dios y gracias a la obra de la salvación de Cristo, porque me ha permitido conocerle y amarle y seguir este camino de santificación. Gracias. Voy a hacerle unas preguntas a la hermana. ¿Crees que has pecado delante de Dios mereciendo su desaprobación y estabas sin esperanza? ¿Crees en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador de pecadores? ¿Crees solo en Él para salvación como es ofrecido en el Evangelio? ¿Te comprometes en humildad, apoyo, sobre la gracia del Espíritu Santo, que vas a vivir como es digno de los seguidores de Cristo? ¿Te comprometes a someterte al gobierno y disciplina de la Iglesia y promover su santidad y su paz? Agradecemos al Señor por sus testimonios, por las bondades y cómo Él obra en la iglesia. Seguimos con la hermana Sualmi. Buenas tardes, hermanos. Bueno, primeramente sé que para muchos es una sorpresa verme acá porque me han visto bastantes años en la congregación. Sí, yo hace mucho tiempo, yo asistiendo al Redentor, fui bautizada en una iglesia carismática. Mis papás pues decidían ser católicos, mas no eran practicantes tampoco. Yo fui a la iglesia carismática por Juan, que es mi esposo hoy en día, y empezamos como en ese tiempo, como de iglesia en iglesia, hasta que nos empezamos a dar cuenta por misericordia de Dios de la verdad, y por eso empezamos a asistir al Redentor hace aproximadamente unos 7 años. Entonces, pues les voy a leer un poco de lo que para mí significa este día. Entonces, yo, Sualmi Viviana Ballesteros Bermúdez, aquí frente a ustedes,
preparada y segura de recibir mi ordenanza del bautismo como muestra de que pertenezco a mi Señor Jesucristo. Me siento profundamente agradecida por ser rescatada por mi Señor de la muerte eterna. Fueron muchos años sumergida en las tinieblas, engañada con una supuesta felicidad momentánea, sedienta y perdida en lo terrenal. Hoy miro atrás y veo su amor al atraerme y permitir conocerme y mostrarme su gracia en medio de mi pecado, su fidelidad en mi inconstancia, su grandeza en mis circunstancias, su soberanía en mis planes, su perfecto amor al levantarme cada día como una pecadora. Después de tantos años, su espíritu, a través de su Santo Espíritu, me mostró que solo el sacrificio en la cruz hizo posible lo que para mí era imposible, y era ser salvada. Cada día es una lucha, un proceso, un morir, pero pues sé que no es en mis fuerzas, sino en las de Él. Cada día recobro fuerzas en el Evangelio y uso los medios de gracia para continuar y hacer lo que verdaderamente es imposible para mí vivir. Para mí es mis fuerzas y es vivir en su gloria. Mi mayor anhelo es conocerle cada día más, cultivar una relación profunda con mi Salvador y seguir un proceso de santificación. Soy una hija de Dios, salvada, redimida, justificada, perdonada a través de Cristo y su perfecta obra en la cruz. Oro para que mi corazón no anhele lo terrenal, reflejar la gloria de Cristo a mi esposo, a mis hijas, a mis familiares, a mis amigos y a mi congregación. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermana Sualmi, ¿crees que has pecado delante de Dios mereciendo su desaprobación y que estabas sin esperanza? ¿Crees en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador de pecadores? ¿Crees solo en Él para la salvación como Él ha ofrecido en el Evangelio? ¿Te comprometes en humildad y apoyo sobre la gracia del Espíritu Santo que vas a vivir como es digno de los seguidores de Cristo? ¿Te comprometes a someterte al gobierno y disciplina de la Iglesia y promover su santidad y paz? Siempre su gracia y su misericordia en todo sentido, obrando para salvación de pecadores. Son los momentos que confortan tanto a la iglesia del Señor, ¿no? Poder dar este paso de fe. Sigue con nosotros el hermano Norbey. Buenas tardes. Yo, Jesús Norbey Salazar Castaño, en el día de hoy doy mi paso de obediencia en el bautismo, reconociendo la obra del Señor en mi vida, el perdón de mis pecados y el nuevo nacimiento de mi vida para salvación y vida eterna. Yo soy una persona de pocas palabras, pero espero que me entiendan. Le agradezco mucho a mi esposa, que ella fue el instrumento que Dios utilizó para llegar a donde estoy,
Como hemos hablado con el pastor, yo soy Madeín el Redentor 100%. Es, en las iglesias cristianas nunca había estado. En la única que estuve, estoy amañado y me voy a quedar. Entonces, eso es. Hermano Norbey, ¿crees que has pecado delante de Dios, mereciendo su desaprobación y estabas sin esperanza? ¿Crees en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador de pecadores? ¿Crees solo en Él para salvación como está ofrecida en el Evangelio? ¿Te comprometes en humildad? ¿Te comprometes en humilde apoyo sobre la gracia del Espíritu Santo que vas a vivir como es digno de los seguidores de Cristo? ¿Te comprometes a someterte al gobierno y disciplina de la Iglesia y promover su santidad y paz? Ministro de la Evangelización de la Iglesia Blanca, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios sigue obrando en misericordia, salvando pecadores, llevándonos a su gracia para que podamos seguir siendo justificados y salvados. Hermana Lilibet, por favor. Muchas gracias. Hermanos, buenas tardes. A toda la congregación, a mis hijas y a mi esposo. Toda la semana, no sé, y hoy lo vi en el sermón, el por qué sentía ese dolor profundo. Y es porque gracias al Señor recibo su gracia. Yo llegué a esta iglesia por medio de Pedro, mi esposo. Por su accidente de él, buscamos otras iglesias donde creíamos encontrar a Dios, pero pues no, yo por lo menos no me sentía satisfecha. No era lo que a mí me agradaba, aunque mi familia paterna, todos, la mayoría son católicos, pero no me sentía bien. Cuando vine aquí, vine pues en compañía de Pedro a conocer. Venía más por él que por mí. Yo nunca pensé que iba a estar donde hoy estoy. Lo acompañé, me agradaba venir acá. Lo que más me impacta acá son los himnos y que no hay música de estruendo, no la hay. Me agradaba eso y pues seguí viniendo, seguí acercándome más. Pero pues Dios lo quiso así porque pues la mayoría de los hermanos congregados saben pues que Pedro se retiró. Pero soy testimonio porque él se fue, pero yo me quedé. Me quedé ¿para qué? Para que Dios me recibiera y me perdonara todos mis pecados y me ayudara a tomar la decisión que decidí pues tomarla, y por ella estoy aquí. Yo hice unas pequeñas palabras, entonces pues las voy a compartir. Me presento, soy Lilibet Mendoza Rápiva. Conocí de esta bendita iglesia por Pedro Fonseca, mi esposo. Llevo 6 años asistiendo
Inicialmente no venía frecuentemente porque pensaba en las enseñanzas religiosas en mi hogar paterno. Decía ser católica de palabra por la tradición familiar. Cuando asistía al culto venía con el pensamiento de acompañar a Pedro, pero en mi interior sentía algo extraño, porque me agradaban los himnos, me agradaba porque no había música estruendosa y lo más importante, la exposición bíblica. Con el paso del tiempo empecé a asistir con más frecuencia y me fui dando cuenta del error en que me encontraba con relación a la Iglesia Católica. Veía y escuchaba todo el estudio que se le puede dar a 2 o 3 versículos de la Biblia. Comparaba y fue entendiendo la importancia de llegar a una iglesia de sana doctrina, como es la Iglesia Cristiana, la Iglesia Reformada, el Redentor. Agradezco personalmente a la tecnología, porque gracias a ella durante este tiempo de pandemia fue donde más me animé a participar de los cursos que brinda la iglesia, y que gracias a estos cursos y a los sermones dominicales fue donde comprendí que debía tomar mi decisión de llegar a recibir mi nuevo nacimiento. Pido perdón por mis pecados, a mi Señor por las ofensas causadas al ser una hija en desobediencia, a Pedro, a mis hijas, perdón y arrepentimiento por los momentos en que les he causado heridas en su corazón. Gracias a los estudios recibidos y a la bendita Biblia, aprendí a pedir perdón. Me lleno de gozo al saber que por gracia de Dios soy perdonada de mis pecados y recibiré mi salvación. Pido a Dios me siga llevando por este camino. Deseo seguir conociendo de su palabra para seguir creciendo espiritualmente. Asimismo, a mis hijas, a Sara mi nieta y a Steven mi yerno, agradezco la comprensión y el respeto que han tenido en mi decisión. A ellos los invito y oro a Dios porque tenga misericordia y un día no muy lejano también se acerquen al Señor. Conozcan su palabra y deseen buscar su salvación. A Pedro lo sigo animando a que continúe asistiendo a la iglesia, que tenga un arrepentimiento genuino y que busque el perdón de Dios para que vuelva a los caminos de la iglesia. Por último, quiero compartir un versículo, 1 Samuel 2:1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Gracias. Hermana Lilibet, ¿crees que has pecado delante de Dios mereciendo su desaprobación y que estabas sin esperanza? ¿Crees en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador de pecadores? ¿Crees solo en Él para salvación como Él ha ofrecido en el Evangelio? ¿Te comprometes en humildad y apoyo sobre la gracia del Espíritu Santo que vas a vivir como es digno de los seguidores de Cristo? ¿Te comprometes a someterte al gobierno y disciplina de la Iglesia y promover su santidad y paz? Yo tengo a cambio, como ministro del Evangelio y pastor de la Iglesia del Redentor, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios siempre en misericordia, obrando para salvación.
Hermano Carlos, por favor, pasa. Bueno, buenas tardes, hermanos. El día de hoy me presento ante Dios y cada uno de ustedes en este acto maravilloso de fe. Mi nombre es Carlos Alvarado y estoy muy feliz y agradecido con el Señor por permitir estar aquí compartiendo con ustedes este acto tan lindo para la vida de un cristiano que es el bautismo, ya que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que el bautismo es el inicio de una vida consagrada a Dios en obediencia y amor. Dios me enseñó su camino hace 7 años en una iglesia en Chía. Allí tuve la oportunidad de conocer mucho más sus atributos y grandezas, y ya no solo verlo como un Dios cualquiera como la mayoría del mundo, pues de la gente del mundo lo ve. A través de ese tiempo, a pesar de que Dios me mostrara su camino de una u otra forma, yo no encontraba la forma de verlo, obedecerlo, seguirlo sinceramente. Siempre supe que la salvación no se obtiene por obras de los hombres, sino que es un regalo por gracia y voluntad de Dios. En ese tiempo tuve muchos altibajos que no me permitían un avance espiritual sincero y con disciplina, y me quedaba esperando solo un acto milagroso que me pudiera cambiar de la noche a la mañana, sin ningún esfuerzo de obediencia o sin mostrar un acto de fe alguno. Solo me quedé esperando a que Dios obrara y ya, hasta que Dios por su gracia y misericordia nos permitió llegar a la Iglesia Bautista Reformada Redentor, en donde gracias al pastor y a los hermanos que siempre nos indican fervientemente la importancia y la necesidad de la Biblia, que es solo escritura, el no solo leerla como un acto de cumplir y ya, sino de estudiarla, meditarla y obedecerla. Fue allí donde encontré en Josué 1:6 que nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Allí comprendí por qué eran mis altibajos y que debía esforzarme mucho más en obedecerlo y seguir su ejemplo como un acto de fe y entrega total. Dios siguió a través de su palabra revelando muchas cosas en mi vida, entre ellas el tener convicción de pecado y lo desobediente que somos ante Él. Vi lo alejado que estaba de Dios por mi condición pecaminosa. Él me enseñó la necesidad que tenía de buscarlo diariamente, de día y de noche, para no seguir desfalleciendo y para debilitar más el pecado que hay en mí. Es decir, que debo negarme a mí mismo y a los deseos de la carne y comenzar a obedecer y glorificar a Dios en todo. Es por eso que estoy aquí el día de hoy, ya que al bautizar no solamente seguimos el ejemplo de Salvador, también tomamos una decisión propia de que le vamos a seguir y que seremos obedientes a sus leyes y a su palabra, para que así sea glorificado el único Dios soberano, poderoso y salvador. Hermanos, muchas gracias doy a Dios y a todos ustedes por este momento, y que el Señor les bendiga. Hermano Carlos, ¿crees que has pecado delante de Dios, mereciendo su desaprobación y que estabas sin esperanza? ¿Crees en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador de pecadores? ¿Crees solo en Él para salvación como Él ha ofrecido en el Evangelio? ¿Te comprometes en humildad, apoyo sobre la gracia del Espíritu Santo, que vas a vivir como es digno de los seguidores de Cristo? ¿Te comprometes a someterte al gobierno y disciplina de la Iglesia y promover su santidad y paz? Yo, Elber Conde, como ministro del Evangelio y pastor de la Iglesia Redentor, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obrando para salvación, ¿no? Ahora pasa la hermana Valentina.
Buenas tardes a todos. Estimados hermanos, me presento, yo soy Valentina García. Quiero contarles, llevo conociendo a la iglesia más o menos unos 10 años y asistiendo regularmente unos 3 años. Antes asistí a una iglesia bautista en Chía, sin embargo buscaba una iglesia que se rigiera la Biblia como única palabra de Dios. Desde chiquita escuchaba a mi abuela hablar de Jesús, la veía leyendo la Biblia, la subrayaba bastante y orando fervientemente. Posteriormente mi tío tuvo su conversión y desde entonces ha luchado, nos ha instruido y nos ha evangelizado, sin desfallecer, a pesar de estar tan inmersos en el mundo. Él seguía sin importar nuestro rechazo, lo mismo que el pastor que me acogió, me habló y siempre ha estado pendiente de mí. Todo esto lo digo porque sin Dios nada de esto hubiese sido posible. Dios obra de diferentes formas, pero siempre demuestra su poder, su maravillosidad, su majestuosidad y su justicia. He visto cómo Dios ha obrado, entendí que Él es el dueño de todo después de una gran pérdida que tuve. Vi cómo ha ido restaurando mi matrimonio y he visto que para Él no hay nada imposible. Cristo murió en la cruz por los pecadores que merecen el infierno y restaura los corazones solo por su gloria, dada gratuitamente por su gracia. Este gran paso solo es un símbolo de mi camino en la fe, de que pertenezco a Jesús, que tengo una nueva esperanza, que confío y creo en Él como mi Salvador. No es lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Él hace en nosotros, por medio de Jesús para su gloria. Le pido a Dios que me ayude a persistir en dominar el pecado, dando muerte y una resurrección de una nueva mujer en Cristo para su gloria. Gracias a Dios y a todos ustedes. El tío es el hermano John, ¿no? ¿Para qué? Hermana Valentina, ¿crees que has pecado delante de Dios mereciendo su desaprobación y que estabas sin esperanza? ¿Crees en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador de pecadores? ¿Crees solo en Él para salvación como es ofrecida en el Evangelio? ¿Te comprometes en humildad y apoyo sobre la gracia del Espíritu Santo que vas a vivir como es digno de los seguidores de Cristo? ¿Te comprometes a someterte al gobierno y disciplina de la Iglesia y promover su santidad y paz? Yo, Elber Conde, como ministro del Evangelio y pastor de la Iglesia Redentora, me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios siempre es misericordioso y siempre va obrando para salvación en nuestros corazones, siempre va transformando. Y ahora vamos con la hermana Leonora. Buenas tardes, apreciados hermanos. Me llamo Leonora María del Socorro Cardona Leiva. Hoy me presento ante Dios, ante el pastor Elber Conde, ante todos y cada uno de ustedes, ante parte de mi familia, con el ánimo de cumplir con la ordenanza del bautismo y solicitar a la congregación de la Iglesia Bautista del Redentor su membresía. Es mi aspiración pertenecer a esta iglesia local que profesa la sana doctrina y tiene la palabra de Dios como su única directriz. Es mi deseo expresarles mi más sincera gratitud por su afable acogida y contarles lo siguiente. Viví la mayor parte de mi vida con el firme convencimiento de ser una buena persona, cumplidora de las normas éticas y morales, sin entender por qué me sucedían cosas malas si tenía un actuar correcto y a nadie le hacía daño. Mis pecados no eran diferentes a los demás, no eran del tipo escandaloso y eran más bien malas acciones. Asistía a misa y era caritativa. Y a pesar de todos los esfuerzos de mi madre, que siempre luchó por llevarnos por los caminos de Dios,
Dios para mí era un ser del que me acordaba cuando le pedía favores, cuando tenía necesidades por satisfacer, en enormes momentos de angustia, pero nunca fue la roca sobre la que construí mi vida, y esta, como la había planeado, se derrumbó. Hace más de 11 años sentí la necesidad de conocer a Dios. Ahora sé que no fue por mis méritos, sino por su infinita misericordia. Puso ante mis ojos a mi hermano John Alexander para que a través de él reconociera su magnífica obra redentora. Empecé a batallar con mis pecados, pero por las razones incorrectas, y los resultados, algunos cambios externos, pero mi corazón igual de duro que me mantenía en mi ignorancia y mi error. Un día, no sé específicamente cuándo, el Señor en su infinita bondad y paciencia abrió mis ojos y me mostró que la buena persona que creí ser no existía, que no merecía nada más que su ira y su castigo, que por la cruz de su Hijo Jesucristo podía ser perdonada y ser su hija. El gran regalo que Dios me dio ese día fue la convicción de pecado. Hoy en día, a cada momento, lucho contra mi pecado. He empezado mi batalla por la razón correcta, la gloria de Dios, y paso a paso hacerme un poco semejante a Él. La lucha es muy dura, el avanzar lento, los logros pocos, pero tengo la fe puesta en Él, en su paz y la vida eterna. A todos ustedes gracias, y para Dios la gloria. Hermana Leonora, ¿crees que has pecado delante de Dios mereciendo su desaprobación y que estabas sin esperanza? Sí, creo. ¿Crees en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador de pecadores? ¿Crees solo en Él para salvación como es ofrecido en el Evangelio? Sí, creo. ¿Te comprometes en humildad y apoyo sobre la gracia del Espíritu Santo que vas a vivir como es digno de los seguidores de Cristo? ¿Te comprometes a someterte al gobierno y disciplina de la Iglesia y promover su santidad y su paz? Yo, Helber Conde, como ministro del Evangelio y pastor de la Iglesia El Redentor, bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en pie.